Vamos a esperar que nuestra hermana... Muy bien, muy buenas noches, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Cada mes estamos dando una masterclass y esto realmente es impresionante. Esta es la tercera masterclass que tenemos. Solo para recordar, y los que no estuvieron presentes en la primera masterclass, hablamos sobre las señales antes del fin. Y ahora, el mes pasado, hablamos también de un tema muy interesante sobre el arrebatamiento. Y en esta masterclass del mes de noviembre, el tema es la gran tribulación. Un tema bastante discutido y muy controversial también para algunos, ¿verdad? Si la gran tribulación la va a pasar la iglesia, no la va a pasar, los cristianos entran, no entran, habrá, no habrá. Todas esas interrogantes que tenemos las vamos a contestar esta noche, que creo que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Inmediatamente ya vamos a la palabra en esta noche, en Mateo capítulo 24, versículo 21. Mateo 24, 21 es nuestro versículo clave de esta noche. Y dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Repito, porque habrá entonces, y eso lo está diciendo el propio Señor Jesucristo, porque habrá, dice, habrá, tiempo futuro. Entonces, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, lo que va a suceder y lo que está por suceder no tiene ninguna comparación a todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy en este planeta, en este mundo. O sea, nada se va a comparar a lo que va a suceder en ese periodo llamado la gran tribulación. Bien, amados, ya introduciéndonos a nuestra clase de esta noche, en Mateo 24, Cristo nuestro Señor explica detalladamente lo que ocurrirá en la tierra a medida que se acerca su segunda venida. Porque acuérdense que la segunda venida es todo un esquema y la gran tribulación hace parte de todo eso, como también lo que fue el arrebatamiento del mes pasado que estudiamos. Ahí describe engaños en el 24 de Mateo. Jesús habla de engaños religiosos, habla de hambres, de terremotos, pestes que habrán aquí en la tierra. Ojo, advierte el mismo Señor que además el mismo dice literalmente en el versículo 4, el versículo 7 y el versículo 9, Jesús les dice a sus discípulos, cuidado, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, eso les está advirtiendo a las personas que están ahí con ellos, con Jesús, lo que iba a suceder en el futuro. La palabra tribulación proviene del griego tlipsis, y significa en un lenguaje metafórico, ¿qué significa? Opresión, aflicción, tribulación, angustia, dificultad. Repito, ¿qué significa la palabra tribulación? Opresión, aflicción, tribulación, angustia, dificultad. El pueblo de Dios ha sido oprimido muchas veces. Después de la muerte de Cristo, esto sucedió muchísimas veces. Y como las escrituras lo indican, volverá a sufrir tribulación antes de su regreso. Mateo 24, 29, 30, obviamente lo describe de la forma que estamos viendo ahora por el propio Señor Jesucristo. Refiriéndose Jesús a los tiempos del fin, dice lo siguiente, Mateo capítulo 24, versículo 21 y versículo 22. Habrá entonces, dice Jesús, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Acuérdense que estas palabras fueron hace más de 2000 años. Y si aquellos días, dice Jesús, no fuesen acortados, nadie
sería salvo. Ojo, miren lo que dice ahí. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ya vamos a explicar de lo que Jesús estaba refiriendo con estas palabras. El nombre de la gran tribulación se debe a que este será el periodo más crítico y devastador que toda la humanidad haya visto o que vaya a ver. Jeremías capítulo 30, versículo 7, la describe como el tiempo de angustia para Jacob. Así dice Jeremías 37. Pues los descendientes modernos de las 12 tribus de Israel, de Jacob, serán los primeros afectados. Estamos hablando ya del pueblo de Israel. Ojo, porque obviamente eso está comprobado y en esto todos los teólogos sí están de acuerdo, los estudiosos de los tiempos finales, todos están de acuerdo que el pueblo de Israel sí pasará por la gran tribulación. Eso que le quede bien claro. Como el profeta Daniel asegura, la gran tribulación será, según Daniel capítulo 12, verso 1, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, si leemos el libro de Apocalipsis, le sugiero y le aconsejo que también estudie el libro de Daniel. Si ya estudió el libro de Apocalipsis, tiene que estudiar el libro de Daniel, porque los dos van de la mano. Los dos libros son conocidos como los libros escatológicos. Daniel en el Antiguo Testamento y Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Daniel habla perfectamente de la gran tribulación. Y ya le voy a explicar con un cuadro todo el panorama que se viene, porque Daniel es un profeta que muchísimos años antes de que Jesús hable en Mateo 24, ya él había anunciado lo que iría a pasar en el futuro. Y de hecho, Daniel también profetiza muchas cosas que hasta el día de hoy, la gran mayoría, ya se han cumplido. Y eso lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Miren, acá yo le voy a explicar, no sé si usted ha escuchado, fíjese, no se me distraiga, por favor, porque este cuadro es sumamente importante para entender esta clase. Estas 70 semanas, porque Daniel habla en su libro, no tenemos tiempo porque es muy largo, pero Daniel habla específicamente de las 70 semanas. Obviamente él recibe una revelación de parte de Dios sobre 70 semanas. 70 semanas que cubren la historia de la humanidad y todo lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Y estas 70 semanas están divididas en 3 periodos. Aquí lo describe muy bien. Miren el primer periodo. Dura 7 semanas. El primer periodo dura 7 semanas. Ahora, en la historia corresponde desde la orden para edificar a Jerusalén, porque empieza cuando Jerusalén es edificada, esas 7 semanas, y termina en las 62 semanas con el segundo periodo. Acuérdense que son 3 periodos de las 70 semanas, y en el segundo periodo dura 62 semanas. Eso es lo que la duración más extensa de las 70 semanas es en el segundo periodo, que corresponde hasta la entrada de Cristo a Jerusalén como el Mesías. O sea, imagínense, esas 62 semanas corresponde a casi prácticamente toda la historia de Israel, desde la edificación de la ciudad de Jerusalén hasta la entrada de Cristo a Jerusalén como el Mesías, cuando lo reciben ahí con los olivos, ¿verdad? Y ahí terminan las 62 semanas, viene la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Todo eso es parte del segundo periodo, de las 62 semanas. Todo esto Daniel lo profetizó. Todo esto Daniel lo recibió de parte de Dios como revelación. Y obviamente hay que estudiar todas estas 70 semanas en una profundidad pero impresionante. No tenemos ese tiempo, simplemente les traigo el cuadro cronológico, teológico y espiritual para que usted entienda si escuchó hablar alguna vez sobre las 70 semanas.
Ahora, hay un tiempo llamado la dispensación de la gracia, que es el tiempo en que nosotros nos encontramos. ¿Por qué? Es un lapsus de tiempo. Estamos nosotros en una pausa. O sea, ya está durando esa pausa 2000 años. Acuérdense que son 70 semanas. Si usted suma 7 semanas más 62 semanas, son 69 semanas. De las 70 semanas que Dios le revela a Daniel, ya se cumplieron 69 semanas. O sea, falta una semana para que se cumplan las 70 semanas de Daniel y se acaba todo. Y se acaba todo. ¿Me entiende? Todo se acaba. Y como estamos ya a puertas de la última semana de las 70 semanas de Daniel, estamos en una pausa, en un lapsus llamado gracia. En ese lapsus, en esa pausa, la humanidad tiene la oportunidad de arrepentirse y de entregarle su corazón a Jesús, de cambiar de vida, de transformar su vida. Por eso estamos en un periodo de gracia, que es un periodo de pausa, es un periodo de oportunidad. Esto son 2000 años ya que ha pasado. Desde la crucifixión de Cristo empieza. La destrucción de Jerusalén es parte de esta pausa, de este lapsus, que fue en el año 70 después de Cristo, y se forma la iglesia en esta gracia, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Y cuando termina, hermano, fíjese bien donde dice 2000 años, por favor, no se me distraiga, que esto es muy importante. Si usted entiende este cuadro, va a entender el resto de la masterclass. Si usted no entiende este cuadro, no va a entender nada de la masterclass. Escuche, miren lo que dice ahí. ¿Cuándo termina este periodo de gracia, esta dispensación de la gracia? Termina con el arrebatamiento, conocido como el rapto. O sea, aún todavía estamos ahí, como dice la flechita, aquí estamos en el presente, esperando el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, porque Él viene por una iglesia. Eso lo vimos el mes pasado en el tema del arrebatamiento. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Por una iglesia santa, por una iglesia comprometida, y los que están preparados, como dice la parábola de las 10 vírgenes, se irán con Él. Pero los que no están preparados se quedarán y pasarán la gran tribulación, que es el tema de esta noche, esta masterclass. Empieza el tercer periodo con la última semana de Daniel, que todavía no está. Así que no se vengan a asustar que el 666, que por ahí el anticristo ya salió. No, todo eso es un engaño. Hay que leer la Biblia, hay que estudiar, así que no crean en tantas tonteras que a veces ustedes se encuentran en el YouTube o en el Face. Tercer periodo, última semana de las 70 semanas de Daniel. ¿Qué pasa en esa semana? Desde la firma del pacto de paz, porque acuérdense que va a haber un pacto de paz entre el anticristo y el pueblo de Israel. Ya vamos a explicar eso después, pero va a haber un acta de paz donde van a firmar los de Israel, el pueblo, y el anticristo, que todavía no se hace llamar anticristo, ¿verdad? Viene como el Salvador, como el Mesías. Se va a sentar en el trono de Jerusalén. ¿Y cuándo termina? Con la venida de Cristo, ¿no? Durante ese periodo, que va a durar obviamente un periodo que ya le voy a decir, viene Cristo y se termina la última semana de las 70 semanas de Daniel. Aquí está todo el panorama de la Biblia. Miren, las 70 semanas de Daniel. Me estoy animando a preparar, ya no este año, porque esto es un trabajo, pero muy fuerte, un estudio, una clase sobre las 70 semanas, ¿no? Incluso me estoy animando a dar un curso sobre el libro de Daniel, ¿no? Que se lo voy a ofrecer a las iglesias. Sería muy interesante, porque el libro de Daniel es muy profundo, muy profético, muy escatológico, tiene mucha palabra, mucha profundidad, mucha revelación. Bien, espero que haya entendido esta parte de las 70 semanas de Daniel. Seguimos entonces. ¿Cuándo entonces comienza la gran tribulación? Ya vamos a nuestro tema. La gran tribulación comienza después del
rapto de la iglesia e inmediatamente empieza la última semana de las 70 semanas de Daniel. Ya lo último, lo final. Segunda pregunta. Vamos a basar esta masterclass en preguntas y respuestas para que usted pueda entender de la mejor forma. Segunda pregunta. Esta es la pregunta, yo creo que de los 10 millones, ¿no? O de los 100 millones. ¿Pasará la iglesia del Señor por parte o por todo el periodo de la gran tribulación? ¿Pasará o no pasará la iglesia? Vamos a explicar desde el punto de vista bíblico, por si acaso. Hay quienes, ojo, enseñan que la iglesia de Jesucristo va a pasar por toda o por una parte de la gran tribulación. O sea, hay pastores, denominaciones, iglesias que enseñan que la iglesia del Señor sí pasará por la gran tribulación. Pero mucho cuidado, la Biblia es bien clara, dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Por lo tanto, concluyo, porque esto es muy simple de entender, ¿verdad? Que la iglesia, hermanos, definitivamente la iglesia del Señor no va a pasar por la gran tribulación. No, así que no se asuste. Los verdaderos creyentes que son parte hoy de la iglesia del Señor serán arrebatados. Así que usted tiene que darle la gloria a Dios y preparar su vida para ese momento importante. Ni por toda, ni por un poco, la iglesia del Señor no pasará la gran tribulación. Durante la gran tribulación, la iglesia de Jesucristo estará ¿dónde? Usted dirá, pero ¿dónde va a estar la iglesia, pastor? En las mansiones celestiales. Mire, usted va a estar gozándose mientras que otros van a estar sufriendo. Usted va a estar adorando al Señor mientras que otros van a estar llorando, otros van a estar cortándole la cabeza, sellándolos, en fin, ¿no? Vamos a estar ahí, dice, en las mansiones celestiales, gozándonos y disfrutando con el Señor. Ahí va a estar la iglesia del Señor. Ahora, tercera pregunta. Vamos avanzando, miren, para que usted pueda entender mejor. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el término tribulación y el término gran tribulación? Vamos a explicar esto de una forma muy didáctica. El periodo de tiempo que comienza después del rapto o arrebatamiento de la iglesia se conoce bíblicamente como la gran tribulación. Este periodo de tiempo dura en su totalidad un total de 7 años, eso creo que todos lo sabíamos. Este periodo de tribulación está dividido en 2 etapas, ojo, pestaña y ceja, en 2 etapas. Los primeros 3 años y medio se conocen como la tribulación y los últimos 3 años y medio se conoce como la gran tribulación, ya le explico. No existe un verso bíblico, eso sí quiero corroborar, no existe un verso bíblico específico que podamos citar para darle apoyo a la enseñanza de que la tribulación está dividida en 2 etapas o periodos, uno conocido como la tribulación y el otro conocido como la gran tribulación. Pero, al considerar toda la evidencia, porque tenemos mucha evidencia presentada en la palabra, en la Biblia, particularmente lo que enseña justamente Daniel y Apocalipsis, llegamos a la conclusión que estos 2 periodos tienen varios eventos y características que claramente diferencian el uno del otro. O sea, los 3 primeros años y medio de la gran tribulación no son los mismos de los próximos 3 años y medio. Los acontecimientos, los sucesos, los eventos, las señales, todo es diferente en una mitad de la otra mitad. Ya lo vamos a ver. Los primeros 3 años y medio, llamada tribulación por estudiosos, por teólogos, eruditos de la palabra, será como un tiempo de relativa paz y de relativa, ojo, relativa y de quietud en la tierra. Después del arrebatamiento de la iglesia, viene justamente eso, donde el anticristo, ¿qué hace? Establecerá su dominio aquí en la tierra
y hará pacto de paz con Israel. Firmado. Eso dice, habrá un acta firmada. Ahora, en los últimos 3 años y medio, llamada o conocida por los teólogos la gran tribulación, es aquí donde el anticristo rompe su pacto con Israel. O sea, el pacto va a durar solo 3 años y medio y lo rompe, lo quebranta. Y será el tiempo cuando se derramará sobre la tierra los terribles juicios de los cuales nos habla el libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, por favor, pausa, pausa, pausa. Entiendan. Los juicios que habla Apocalipsis se derraman en la segunda parte de la gran tribulación. Eso está comprobado bíblicamente, así que no se vengan a asustar con que van a ver no sé qué, que la luna, que esto, que la señal. No, nada de eso va a pasar ahora por si acaso. Eso va a pasar en la gran tribulación. Todo lo que vamos a estudiar en esta masterclass, todos los juicios que se van a derramar, van a ser en la gran tribulación. Por lo tanto, la iglesia no pasará por ningún juicio establecido por Dios para la humanidad. Ojo, mucho cuidado, ¿ok? Seguimos. Vamos a ver que esto se va a poner más interesante, hermano. Vamos a la cuarta pregunta de la noche. Entonces, amados, ¿cuáles son los eventos que caracterizan bien y diferencian la tribulación de la gran tribulación? O sea, tiene que haber una diferencia entre los 3 años y medio iniciales y los 3 años y medio finales. Vamos a los 3 primeros años y medio, llamado la tribulación. Fíjense, vamos a ver los eventos, lo que va a caracterizar estos 3 años y medio iniciales. ¿Qué va a suceder? Comienza inmediatamente después del rato de la iglesia. Inmediatamente. La iglesia es arrebatada, inmediatamente comienza primera etapa de la tribulación. ¿Qué más? Lo primerísimo que va a pasar es habrá una paz universal. O sea, la iglesia ya no va a estar y el mundo tendrá paz, relativamente hablando. Otra, no se realizan los juicios de Dios descritos en Apocalipsis en esta primera etapa. No hay juicios, por si acaso, porque va a haber paz, el anticristo va a estar ofreciéndole paz a medio mundo. ¿Qué más? La reacción que dejó el rapto o el arrebatamiento es prontamente olvidada. La palabra dice que todos van a olvidarse de sus familiares que fueron arrebatados. O sea, el anticristo va a pintar la película de tal forma que el mundo se olvidará del arrebatamiento, de ese gran acontecimiento del rapto. Ya no se acordarán porque habrá paz, habrá prosperidad, todo va a estar bien. ¿Qué más? El anticristo se manifiesta como un jefe de Estado, ojo, un político poderoso, por si acaso, ¿eh? Es capaz de poner paz en la tierra, él solo, y dar prosperidad a todas las naciones. Su carácter diabólico no es manifestado aún, o sea, nadie, escuche, se va a dar cuenta que él es el anticristo. Todo el mundo va a pensar que es un gran hombre, un estadista, un político, un transformador, un reformador, un salvador, un mesías, ¿verdad? Y él obviamente no se da a conocer como el anticristo, no, nadie se va a dar cuenta de su carácter diabólico, a no ser que los que se quedan, pues obviamente ya saben de quién estamos hablando, ¿no? Pero el mundo en sí, no. Ahora, el anticristo en estos 3 primeros años y medio hace pacto de paz con Israel. Y esto sí va a suceder. Este periodo dura 3 años y medio. El anticristo se sienta en el trono del templo de Salomón, que va a ser reconstruido en Jerusalén. Lo dejan sentarse en el trono. Por eso dicen un sector de teólogos, porque hay otro sector que dice que no, pero un sector dice, y un gran sector dice, que el anticristo será judío. Será judío, porque los israelitas, los judíos, no van a permitir que alguien que no sea judío se siente a gobernar Israel y el mundo entero. Así de simple, ¿ok? Entonces, es mucha lógica para eso. Vamos a ver la segunda parte de esta gran tribulación conocida como la gran tribulación, los próximos 3 años y medio. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer? Aquí vemos las características. Dura 3 años y medio, se caracteriza por la manifestación del anticristo, o sea,
ahí sí se da a conocer, sí, quita la máscara, ¿no? Y dice, yo soy el anticristo, y aparece un personaje en estos segundos 3 años y medio, el famoso falso profeta. En toda su manifestación diabólica, ellos hacen una dupla diabólica, satánica, chuquienta totalmente, ¿ah? El anticristo y el falso profeta, una dupla terrible, diabólica, satánica total. ¿Qué más pasa en esta segunda parte? El anticristo demanda que el pueblo de Israel le adore, o sea, ya se saca la máscara, dice, pues ahora quiero que me adoren, dice. Así, literalmente dice la Biblia eso. Quiere adoración, quiere ser adorado. ¿Qué más? El anticristo rompe el pacto con el pueblo de Israel. El anticristo hace guerra al pueblo de Israel, o sea, no solo quiere que lo adore, pero al ver que no lo estaban adorando, pues él le declara la guerra a Israel. Fíjese, ¿ah? Le declara la guerra a Israel. Y las naciones se unen al anticristo para hacerle guerra a Israel. O sea, imagínense, ¿ah? Se derraman todos los juicios en esta segunda parte. Fíjese bien qué interesante. Se derraman todos los juicios de Dios sobre la tierra como el hombre nunca ha visto. Todos los juicios que están descritos en Apocalipsis se derraman en estos 3 años y medio donde el anticristo se saca la máscara, se da a conocer como el anticristo enviado por el mismísimo Satanás. Hasta aquí hemos entendido, ¿verdad? Muy bien. Acá hay un panorama, hermanos, que usted lo tiene que analizar con calma, porque aquí vemos toda la descripción del antes y el durante la gran tribulación, ¿verdad? La división de los dos periodos o las dos etapas de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio, los segundos 3 años y medio, eventos posteriores a la gran tribulación, eventos del comienzo, eventos del medio y eventos concluyentes. O sea, aquí todo este cuadro es impresionante. Yo le voy a dejar a usted que lo pueda estudiar, porque es muy largo, la hora nos está ganando ya, pero aquí es impresionante. Todo esto comienza con el rapto, ¿verdad? Y acuérdense que cuando viene el arrebatamiento, empieza la gran tribulación y ya no hay gracia. Se acaba el periodo de gracia. Se acaba el periodo de gracia. No hay gracia. Usted dirá, pero pastor, si hay gente que se va a salvar en la tribulación, entonces ¿de qué estamos hablando? No, ya no hay gracia. La gente se va a salvar porque obviamente ellos no van a permitir dejarse sellar, y eso lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Pero ya no hay gracia. La gracia se termina cuando la iglesia es arrebatada. En la primera parte, el anticristo crece en poder sobre la Confederación Romana en una conquista pacífica, porque el espíritu de Roma aún todavía está vigente hasta el día de hoy. Israel vuelve a la tierra incrédula, Israel reconstruye bajo el apoyo del anticristo, o sea, el anticristo lo apoya totalmente, el templo es reconstruido, hay sacrificios que se hacen, la iglesia mundial domina la religión, habla de una religión mundial, por eso muchos están hablando del nuevo orden, y ese es el nuevo orden, porque va a haber una sola religión. Las guerras van a haber hambre, va a haber muertes, evangelismo mundial con martirios, sí, pastor. ¿Habrá evangelización en la gran tribulación? Sí, están los 2 testigos, están los 144,000, ¿no? En fin, todo eso es parte de la gran tribulación. Va a haber calamidades, convulsiones de la tierra, eventos de la segunda parte, la gran tribulación comienza, el anticristo reina con apoyo de la Federación Occidental, o sea, los países de Occidente, o sea, Europa, o sea, la Unión Europea se va a unir al anticristo para ir en contra de Israel. Fíjense, el anticristo reina con apoyo de la Federación Occidental, el falso profeta aparece, ¿no? Apoya al anticristo haciendo una dupla terrorífica, junto a las naciones se van en contra de Israel. Jerusalén es tomado por los gentiles, eso dice la palabra. Los 144,000 sellados continúan la prédica, pero serán martirizados estos 144,000, que son judíos. La marca de la bestia es establecida, el famoso 666 es obligado para todo el mundo, ¿verdad? Según el anticristo, tiene que todo el mundo llevar esa marca. Israel es perseguido por el anticristo en esta segunda etapa, y los juicios son derramados
en el mundo en esta segunda etapa, las trompetas sonarán y las copas serán derramadas. Los sellos serán abiertos. Habrá blasfemia y aumento de los juicios. Eventos posteriores, aquí lo de Daniel, 75 días, la conversión de Israel, el juicio de Israel, los santos, la tribulación, la cena del Cordero, o sea, ya vienen eventos posteriores. Es muy interesante este cuadro, sería muy bueno que usted lo analice con calma, está todas las respuestas aquí del durante y el anterior a lo que es la gran tribulación y los eventos posteriores. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta de esta noche. ¿Es posible, amados? Ahí está la otra pregunta, miren, esta ya de los, no sé cuánto, de los 5, de los 10, de los 100 millones. ¿Es posible obtener la salvación durante la gran tribulación? Esta pregunta, amados, hay que considerarla con mucho cuidado, con pinzas, con pinzas. El relato bíblico en Apocalipsis capítulo 7, versos del 1 al 17, nos dan la respuesta. Veamos lo que nos dicen los versos 13 y 14 del capítulo 7. Miren lo que dice Apocalipsis 7, verso 13 y verso 14. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Repito, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, más claro no puede, o sea, es muy específico este versículo, ¿verdad? Es muy específico porque Juan estaba teniendo una visión del libro de Apocalipsis y él ve personas vestidas con ropas blancas y él pregunta a uno de los ancianos, acuérdense que hay 24 ancianos, ¿ah? Y él pregunta y dice, ¿quiénes son estos? ¿De dónde vienen? ¿No? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están con esas vestiduras? Y ahí le responde, estos han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Bien, vamos a explicar un poquitito. Aquí Juan ve a un grupo de personas vestidas de ropas blancas, eso quedó muy claro. Al preguntar quiénes son, recibe la respuesta que aparece en el verso 14. Entonces llegamos a la conclusión que durante la gran tribulación va a haber un grupo, no todo el mundo por si acaso, va a haber un grupo sí de personas que van a ser salvos. Pausa. ¿Quiénes son estas personas? Lamentablemente no entendieron a la buena y van a tener que entender a la mala. Porque no quiere decir que si usted pertenece a una iglesia evangélica, cristiana, protestante o lo que sea, o un ministerio, o una denominación, o es miembro de una iglesia, que se va a salvar en la primera y va a ser arrebatado. No, no quiere decir eso. Jesús viene por una iglesia. Ahora, si usted se va bien y si usted no se va, se queda. Y los que se quedan tienen dos opciones. O se dejan sellar o sufren, son perseguidos, son martirizados, ¿verdad? Y son decapitados y una serie de cosas y barbaridades que van a pasar por el anticristo, por el falso profeta, por los países de Occidente, o sea, todo lo que van a sufrir para poder alcanzar una salvación que está en la Biblia. Sí, va a haber un grupo de personas que no se va a dejar sellar y quiero entender, hermanos, que son personas que habiendo conocido al Señor, se enfriaron, se quedaron en la gran tribulación, no se fueron en el arrebatamiento y cuando se dieron cuenta, se quedaron y reflexionaron y obviamente es este grupo del que se refiere Juan. Estos que son salvos durante la gran tribulación van a morir decapitados por el testimonio de Cristo. Bien lo dice Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Miren, y vi las almas de los decapitados por causa, miren, del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. ¿Quién es la bestia según Apocalipsis? El anticristo. O sea, hay personas
que se quedan. No todos se van a ir, lo dice la Biblia. Uno será tomado y el otro será dejado. Uno se va y el otro se queda. Los que se quedan pasarán por la gran tribulación. Muchos se irán con el anticristo y algunos que no se dejan sellar, obviamente deciden volver a Jesús y esos morirán decapitados. Los que dice la Biblia aquí, los que decidieron no adorar a la bestia, o sea, al anticristo, ni a su imagen, porque acuérdense, no hay tiempo, pero le voy a decir, en Apocalipsis dice que no solo el anticristo exigía adoración a él, sino exigía que adoren su imagen, porque él manda a construir una estatua, ¿no?, de él, del anticristo, y todos tenían que adorar esa imagen en el templo, todos. Y el que no adoraba la imagen del anticristo moría decapitado. A eso se refiere acá. ¿Qué más? Estas personas que van a ser salvas, obviamente, en la gran tribulación, y que no recibieron, dice, la marca en sus frentes ni en sus manos. O sea, personas que no quisieron adorar al anticristo, personas que no se inclinan al anticristo, personas que no quieren dejarse sellar, esos son los que se van a salvar en la gran tribulación. Así que no vengan con que la marca va a ser ahora, que ya están saliendo los chips, que esto, que el otro, ¿verdad? No, 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 no. Eso va a suceder en la gran tribulación. No nos equivoquemos. Muy bien. Ahora, vamos a la sexta pregunta de la noche. ¿Cuáles son todos los juicios manifestados durante la gran tribulación? En la gran tribulación se abren los 7 sellos. Esto está relatado en el capítulo 6 de Apocalipsis. Cubre todo el periodo del arrebatamiento de la iglesia hasta finales de la gran tribulación. El cumplimiento pleno y terrible del juicio de Dios se espera durante la gran tribulación. Aquí lo relata Joel, Ageo, Hebreos. El Cordero, que es Cristo, habiendo recibido su comisión con toda la autoridad de Dios, ahora comienza a abrir todos los sellos. Me imagino que usted ha oído hablar de los 7 sellos, ¿verdad? Y hará derramar su juicio sobre toda la tierra y sobre el hombre pecador. Esto sucede en la segunda parte de la gran tribulación. La iglesia está ya segura en los cielos, mientras que los que se quedan sufren. Este es tiempo para que la ira de Dios empiece a caer sobre un mundo rebelde y pecador. Los capítulos 6 al capítulo 20 de Apocalipsis registran los juicios de Dios durante la gran tribulación. Los sellos, no se olvide. Y los primeros 4 sellos que se abren, habla de 4 jinetes. No sé si usted ha oído hablar de estos famosos 4 jinetes, que son los primeros 4 sellos que se hablan. El jinete blanco, el jinete rojo o bermejo, el jinete negro y el jinete amarillo. Esto representa al primer sello, segundo sello, tercer sello y cuarto sello. Vamos a explicar de qué se trata. El primer sello habla del anticristo. Todo esto lo relata Apocalipsis, por si acaso. En este cuadro es solo un resumen. Habla del anticristo, el primer sello. O sea, ¿dónde se desata el primer sello? La segunda parte de la gran tribulación. ¿Qué hace el anticristo? Se manifiesta como líder del nuevo orden mundial. Ojo, el nuevo orden mundial se da en la gran tribulación, no ahora. Muchos dicen, ay, el nuevo orden, que ahora, no, 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 el nuevo orden es en la gran tribulación, por si acaso. No confundan, lean bien. ¿Qué más pasa? En medio del humo y la destrucción de la primera parte de la Tercera Guerra Mundial. Pastor, ¿habrá una Tercera Guerra Mundial? Por supuesto. La Biblia habla de eso. ¿Dónde va a suceder la Tercera Guerra Mundial? Durante la gran tribulación. El anticristo se va a unir con los países de Occidente y se va en contra de Israel. Esa será la Tercera Guerra Mundial. Lo relata muy bien el libro de Apocalipsis. En el segundo sello representa la guerra. En la segunda parte de la Tercera Guerra Mundial, Gog y Magog, obviamente, eso entra a tallar aquí en este segundo sello, sin ninguna restricción a la maldad y con una invasión de demonios. Las personas se matarán unas a otras, hermano. Así es, así como lo dice, se matarán unas a otras en este segundo sello. Estos obviamente son juicios, por si acaso, ¿eh? Todo esto que estamos leyendo son juicios. Tercer sello,
estamos hablando de otro juicio más. Habrá hambruna. En el sistema del gobierno único, solo existirán las grandes empresas. Ya no habrá microempresas, las MIPE, no. Solo grandes empresas. Los sobrevivientes sufrirán el desbastecimiento. Los que no estén conectados a la moneda única, porque va a haber una sola moneda, no podrán comprar ni vender. Muchos morirán por inanición, o sea, por hambre. Cuarto sello. Todo esto va a suceder en la gran tribulación. Representa la muerte. La marca de la bestia estará en plena vigencia. La tercera parte de la población, como lo dice Apocalipsis, que queda, será eliminada. O sea, muerte total a la tercera parte de la población. Los pueblos considerados inferiores se extinguirán. O sea, los países tercermundistas, los países más pobres, van a ir muriendo su población. Se intensificará el uso de armas electromagnéticas, se perseguirá y ejecutará disidentes, o sea, los que van en contra del nuevo orden mundial. Aquí hay un panorama total de los 7 sellos, un cuadro muy interesante para que usted lo pueda apreciar, estudiar, porque están los 7 sellos, cada sello con cada capítulo y cada versículo específico donde están manifestados. Dese cuenta que en el 7º sello hay un silencio en el cielo antes de que se desate el 7º sello, ¿verdad? Y en el 7º sello se tocan 7 trompetas, o sea, las 7 trompetas, que son 7 plagas, ojo, 7 plagas también son desatadas dentro del 7º sello. O sea, dentro del 7º sello hay 7 trompetas y hay 7 plagas, o llamadas las copas de la ira. O sea, hay 3 7 para contrarrestar a los 3 6 del anticristo, los 3 7 de Dios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas o las 7 plagas, todos 7. Y acuérdense que también están las 7 iglesias de Apocalipsis, que va a ser el nuevo seminario que vamos a lanzar ahora en el verano. Ya le voy a contar, eso va a ser impresionante. 7ª trompeta es el día del Señor, ¿verdad? Ahora, en la primera trompeta, rápidamente, la hierba verde y la tercera parte de los árboles son quemados. En la segunda trompeta, la tercera parte del mar se convierte en sangre y la tercera parte de la vida en el mar es destruida. En la tercera trompeta, la tercera parte de las aguas se tornarán amargas. En la cuarta trompeta, una tercera parte del brillo del sol, de la luna y las estrellas pierden su fulgor. En la quinta trompeta habrá langostas salvajes, que son gigantes, ¿no? Esto habla también de un poder militar, según algunos teólogos. Y en la sexta trompeta, 200 millones de soldados, así dice Apocalipsis por si acaso, desplegados, y muere 1/3 de la humanidad debido a esta guerra, a esta tercera guerra mundial que se va a desatar en la sexta trompeta. Y en la séptima trompeta viene la segunda venida de Cristo, Jesús pisa tierra y se proclama el reino de Dios. Ahora hay 7 plagas también dentro de todo esto, ¿verdad? La primera plaga habla de llagas que afligen a todo aquel que acepta la marca de la bestia, ¿no? Entonces, la segunda plaga, el mar que se convierte en sangre, mueren las criaturas del mar. Tercera plaga, los ríos se convierten en sangre. La cuarta plaga, los hombres son afectados por un terrible calor proveniente del sol y blasfeman contra Dios. La quinta plaga, el trono de la bestia es afligido. La sexta, se seca el río, o sea, no hay aguas dulces, el Éufrates, y comienza la guerra de Armagedón. La séptima, la tierra se sacude por completo. Usted lo va a estudiar, va a ser impresionante. Muy bien, entonces, ¿qué es el 666, amados? ¿Qué es? ¿Cuál es su importancia? Ha habido y hay mucho debate sobre el 666, ¿verdad? Y su significado. Se han escrito gran cantidad de libros y artículos que hacen referencia a este tema. La mayoría de los eruditos creen que el 666 va a ser un sistema computarizado para identificar a todas las personas. De hecho, ya eso se está viendo como una sombra de lo que va a pasar, combinado con un sistema de marca personal, ¿verdad? Donde la gente va a ser marcada en la frente o en su mano. No piense que va a ser un número, sino ya es algo tecnológico. Ese sistema va a ser implementado de tal manera que ese número va a ser muy necesario para todas las transacciones
comerciales y personales de cada persona. Solo aquellos que tienen ese número, identificación, podrán comprar, vender y disfrutar de los beneficios del Estado. O sea, la famosa tarjeta 666, sin eso no se compra, sin eso no se vive, sin eso uno muere. La implicación para los que tienen el número o la marca es eterna, lo que va a durar la gran tribulación. La Biblia enseña que no habrá salvación para aquellos que tengan la marca de la bestia. O sea, si alguien se deja marcar, no hay salvación. Nada. Ahora, el número 666, la marca o sello de la bestia, este número, amados, representa lo incompleto. O sea, ese es el significado de este número. Representa lo incompleto. Es número simbólico, no es real. Representa lo humano, lo incompleto, la imperfección. El número 6 es un contraste con el número 7, que sabemos perfectamente que es el número perfecto, el número de Dios, lo santo, lo divino, por eso están las 3-7, ¿verdad? Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, y todo es 7. En este caso, el número 6 es inferior al número 7, así como lo humano es inferior a todo lo divino, porque es imposible que el 6 sea mayor que el 7, ya que el 6 representa la humanidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Por eso Dios crea al hombre en el día número 6, valga la redundancia. Ahora, fíjese que, por tanto, esta bestia está destinada al fracaso, por ser humana y no divina. No olvidemos, amados, que la bestia en el tiempo de Juan era el imperio romano perseguidor. Y en cualquier tiempo es todo el poder político que emplea el diablo para oponerse a la iglesia de Cristo. Yo quiero un ejemplo nada más, no quiere decir que esto sea, solamente es algo simbólico para que usted vea que los cristianos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, tenían un concepto del anticristo. Pero ya los cristianos post-Roma, porque hubo un remanente que no quiso vender su primogenitura al imperio romano, la gran mayoría vendió su fe y nace la iglesia apostólica romana, ¿verdad? La iglesia católica apostólica romana. Ahora, acá, no sé si usted sabía, la famosa mitra, ¿no?, del Papa tiene 3 palabras. La palabra vicarius, la palabra fili y la palabra dei. Eso está en la mitra papal. Cada letra tiene un número, un significado. Aquí lo vemos, 112 vicarios, 53 fili y dei 501, sumando es el 666. Esto es solamente cuando obviamente la iglesia pensaba que el Papa podría ser el anticristo. Es solo una muestra, no estoy diciendo que esto sea así. Porque Apocalipsis 13:18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Por eso dice, cuente, pues es número de hombre, y su número es 666. Claro que el espíritu de Roma, como lo dice la Biblia, el espíritu de Grecia, aún está en el sistema de este mundo. Bien, primera de Juan 2, versículo 18, versículo 19 y versículo 22 dice, hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El anticristo no es una sola persona, es todo aquel que niega al Padre y al Hijo. Entonces podemos decir en conclusión que hoy hay muchos anticristos, pero el anticristo, aquel que se va a sentar en el trono de Jerusalén, aquel que va a engañar al mundo, ese se va a manifestar en la gran tribulación. Que hay anticristos hoy, los hay, pero no confundamos, ¿ok? Muy bien, seguimos. Veamos algunos de los versículos, Apocalipsis 13, verso 15 y 18, que hablan del anticristo. Fíjese que el tiempo ya nos está ganando, pero usted puede ver Apocalipsis 13, versículo 15 al 18, pueden ver también Apocalipsis 14, el 9 al 11, Apocalipsis 16, versículo 2, hablan del anticristo, ¿ok? Ya los que van a solicitar el material, van a leer todos los versículos referentes al anticristo. Vamos avanzando porque la hora ya nos está ganando, amados hermanos,
y viene lo final de la gran tribulación. Se cierra la gran tribulación con el famoso Armagedón. El Armagedón es un tema que ha sido bastante maltratado y abusado cada vez que un loco o fanático desea suicidarse con unas pocas personas, ¿no? Estos locos fanáticos religiosos, lo hace a nombre del Armagedón. Incluso las noticias dicen, un Armagedón ha sucedido ya que un fanático, una secta religiosa, se han suicidado todos, y así lo llaman. Ahora, muchos han fallado en sus predicciones de que el Armagedón va a ocurrir hoy o mañana. Antes de que ocurra el Armagedón, amados, tiene que ocurrir el rapto de la iglesia y la gran tribulación. Ese es el orden. Rapto, gran tribulación, y luego viene el Armagedón como cierre de la gran tribulación. El Armagedón es una gran batalla entre Satán y sus ejércitos comandados por el anticristo contra el Señor Jesucristo. Porque Jesús viene y viene esta lucha del Armagedón. Todo esto está relatado en Apocalipsis 19, versos 9 al 21. El Armagedón ocurrirá al final de la gran tribulación. Armagedón, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, esta no es una palabra griega, ella deriva de dos palabras hebreas, Ar y Megidón. O sea, Armagedón significa la montaña de Megiddo o Megiddo, ¿no? Han escuchado esa palabra, muy conocida, y pertenecía al antiguo Israel. La palabra Ar quiere decir montaña o conjunto de lomas. Megiddo o Megidón fue una de las majestuosas ciudades de los cananeos hasta que Josué la capturó. Después de esto se la dio a la tribu de Manasés. Está localizada al borde del sur de la llanura de Isaacar, también conocido por el llano de Esdraelón y Valle de Jezreel. Era una ciudad fortificada, fíjese, cerquísima de Jerusalén, a 90 kilómetros, que protegía el paso estratégico al área del Monte Carmelo. Hoy sus ruinas son consideradas patrimonio de la humanidad. Este es hoy una vista panorámica actual de lo que es el Valle de Armagedón. O sea, si tomamos en cuenta literal lo que dice la Biblia, que habrá una batalla en Armagedón entre Jesús, que a propósito, Jesús no viene solo, viene con nosotros, con su iglesia a la tierra. Así que si se va en el arrebatamiento, es pasaje de ida y de vuelta, por si acaso, hermano. Jesús viene con los santos, dice, contra Satanás y sus huestes y también las naciones que se unen a él en este valle, en el valle de Armagedón, ahí donde usted lo está viendo. Muy bien, amados. Veamos algunos eventos, ya estamos casi terminando. Deme 5 minutos. Siempre las masterclass se alargan 5 a 10 minutos más porque son muy buenas. Algunos eventos al final de la gran tribulación. ¿Qué pasa ya al final de todo? Aparece Jesús en su segunda venida. La revelación visible de Jesús. Se pelea la batalla de Armagedón. ¿Qué más? La bestia y el falso profeta son arrojados vivos en el lago de fuego. Acuérdense que Satanás todavía no va a ser arrojado en el lago de fuego, sino al final. Él va a ser atado por 1000 años. Viene el milenio, más adelante lo vamos a ver. Pero quienes sí van a ser arrojados inmediatamente después del Armagedón al lago de fuego son la bestia y el falso profeta. ¿Qué más? Se celebra el juicio de las naciones, que es muy diferente al juicio del gran trono blanco. Aquí se van a jugar a las naciones que apoyaron al anticristo y al falso profeta. Comienza el milenio. Jesús se siente en el trono de Jerusalén, ya no el anticristo, sino Jesús. Gobierna no solo Israel, sino que el mundo entero. Las naciones se inclinan ante el Señor, ante nuestro Señor Jesucristo, que por fin se sienta en el trono. Como ahí viene la palabra, hermano. Levante su mano amarilla, que esto es tremendo. Ahí se sienta Jesús y es llamado Rey de Reyes y Señor de señores, porque él va a gobernar no solo Israel, sino todas las naciones del mundo. Va a ser el gobernador de todas las naciones de este mundo como rey de reyes y señor de señores en ese milenio. Va a haber una restauración total de Israel y esto va a ser tremendo. Y finalmente, hermano, quiero terminar con esta conclusión. La gran tribulación será un evento muy horrible, claro que sí, que nunca ha pasado antes
en la historia de la humanidad. En este tiempo sufrirán los que estén en el mundo y todo el mundo sufrirá como nunca antes. Pero lo bueno es que hay una salida para todos nosotros si nos mantenemos fieles a Dios, si nos preparamos como iglesia para su venida. El Señor nos librará de la hora de la prueba, que es la gran tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero. Ninguno de ustedes quiere pasar por eso, ¿verdad? Entonces, si en este momento, escuche por favor que ya estoy terminando, amados, si en este momento viniera el Señor Jesucristo por su iglesia, ¿te vas con él o te quedas en la gran tribulación? ¿Usted está preparado para la venida del Señor? ¿Se va con el Señor? ¿Usted está seguro que se va arrebatado, que será raptado con la iglesia del Señor? Amados, pregunto, ¿los pastores hoy están preparando a la iglesia para la venida del Señor o han perdido tiempo hablando de otras cosas? Años hablando de prosperidad, años hablando mensajes motivacionales, gente que está escuchando lo que quiere escuchar. La iglesia hoy escucha lo que quiere, no lo que necesita. Los pastores hoy predican lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente le gusta escuchar, lo que a la gente le conviene escuchar. Pero los pastores hoy no están predicando, no están enseñando, no están instruyendo, no están preparando a la iglesia del Señor para su venida. Dejemos, pastores, de darle dulce a la gente, de darle lo que le gusta. Démosle lo que realmente necesitan. Preparemos a la iglesia para la venida del Señor. Amados, ha sido un gusto haberles servido esta noche con este tema, con esta masterclass sobre